Buenas noches, comenzamos una emisión más de Periodistas. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas noches, Paula. Buenas noches, audiencia. Bienvenidos, bienvenidas a lo que hoy vamos a desarrollar como los desafíos de la educación, con lo que implica estar desandando ya el segundo año de una pandemia y todas las trayectorias que como docentes, estudiantes, familias, también desde las gestiones públicas y privadas de las entidades educativas tuvieron que activarse para poder dar contención en este sentido. También vamos a escuchar a las jóvenes y los jóvenes que forman parte de centros de estudiantes que nos hablan de la vuelta a la presencialidad y también del boleto educativo gratuito. Pero primero compartimos información en dos placas breves que ya les comentamos inmediatamente. El boleto educativo gratuito, como decíamos recién, es una política pública del gobierno de la provincia de Córdoba que alcanza el transporte urbano e interurbano. Tiene como beneficiarios a los estudiantes de todos los niveles, a docentes con tareas frente al aula y personal no docente que presta servicio tanto en instituciones públicas como en aquellas que son privadas. También, por otro lado, estiman que este año el boleto educativo gratuito tendrá al menos 250.000 beneficiarias y beneficiarios y es la misma cantidad de personas que lo usó en el último año previo a la pandemia, que decíamos está cumpliendo su segundo aniversario. En este sentido, como bien lo decía Mariana, y antes de ir a nuestro estudio con la entrevista del día de hoy con la doctora Silvia Paredes, compartimos las percepciones de los estudiantes y las estudiantes, los representantes de los centros de estudiantes, con relación a esa vinculación del boleto educativo, que es los datos que recién presentábamos, y la vuelta de la presencialidad. Exactamente, lo compartimos. Nos pidieron sobre el boleto educativo y sobre los desafíos que tenemos ahora con la vuelta a la presencialidad. Como centro de estudiantes creemos que el boleto educativo no solamente es un derecho fundamental, sino también un legado histórico. Un legado que nos dejaron aquellos que en 1976, más precisamente el 16 de septiembre, perdimos. Reconocerlo de esta manera nos permite pensarlo no solamente como un derecho adquirido, sino también como la condensación de la lucha de muchos y muchas que nos antecedieron. Pensar en los desafíos que nos trae la vuelta a la presencialidad con relación al boleto educativo tiene que ver con la profundización de este derecho, con lograr que sea una herramienta para que todos accedan a la universidad y también que ayude que todos los estudiantes puedan atravesar este proceso en este contexto aún incierto de la mejor manera posible. Con respecto al retorno de la vuelta a la presencialidad en el dictado de clases, sostengo que la universidad, además de ser un espacio de formación profesional, también es un espacio de encuentro para estudiantes, docentes, no docentes y otros actores que se asocian con ella. Creo que es muy importante volver a la presencialidad para socializar, para estar en las aulas, para estar en los pasillos. Creo que para los estudiantes no hay nada más provechoso que las clases presenciales y a la hora de debatir, los debates son mucho más fructíferos. Tuvimos que adecuarnos a una excepcionalidad pedagógica, pero ahora celebramos esta instancia porque en unos días vamos a estar acompañando a estudiantes que después de 2 años recién van a conocer lo que es vivir una vida universitaria. Con respecto al boleto educativo, que es una herramienta más que tenemos los estudiantes para acceder a la universidad. Particularmente nuestra sede es muy útil porque contamos con casi un 60% de estudiantes que son de localidades vecinas. Es una política pública de la provincia de gran impacto que alcanza a todos los estudiantes del nivel superior y es muy beneficioso porque apuesta a una educación pública y de calidad.
Tras 2 años de excepcionalidad pedagógica por la pandemia COVID-19, 2 años en donde la vida universitaria transcurrió de manera virtual, desde Juntos por Sociales, Centro de Estudiantes de Sociales, entendemos la importancia del boleto educativo gratuito y del regreso a la presencialidad. Sin este derecho conquistado, muchos y muchas de las estudiantes que hoy habitan nuestra sede Córdoba no podrían asistir a clases. Es por eso que es importante entender el derecho conquistado y hacerlo valer. Es muy importante defenderlo y celebrar esta presencialidad, siempre cuidándonos. Luego del testimonio de estudiantes de las sedes de nuestra universidad, y en este sentido sede Córdoba, San Francisco y también Villa María representadas, ellos hablaban de esta herramienta y con este tema vamos a comenzar el diálogo con la doctora Silvia Paredes, que nos acompaña aquí en nuestros estudios. Ella es doctora en Ciencias Sociales y además es secretaria de investigación del Instituto de Humanas de la UNBM. Bienvenida, Silvia, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches para todos y todas. Hablábamos del boleto educativo como una herramienta y como esa herramienta hubo muchas otras que, tuvieron que hacerse presente en el dictado de clases en este contexto de excepcionalidad pedagógica. ¿Cuál sería el diagnóstico, Silvia? Bueno, me parece que es súper complejo como para hacer una aproximación así muy rápida. Sí creo que habría que, volviendo al tema del boleto educativo gratuito, yo lo ubicaría en esta construcción de las condiciones de regreso a la presencialidad, ¿no? Me parece que justamente la ausencia de presencialidad significó la disolución de la materialidad, ¿no? No nos encontrábamos, los edificios quedaron vacíos, una situación absolutamente desconocida que, por suerte, en general el sistema educativo, y cuando digo sistema educativo digo el sistema escolar y el sistema universitario, con particularidades en cada uno de los niveles, encontró bastante rápidamente herramientas a través de la mediación tecnológica para continuar educándonos con la amplitud de ese término, ¿no? Y con las experiencias tan variadas que seguramente se produjeron. El boleto educativo gratuito viene, me parece, a acompañar, es una herramienta de política pública muy importante porque acompaña ese regreso a la presencialidad, ¿no? Movilizarnos, volver a tomar el transporte, encontrarnos en los espacios físicos, y el boleto es una herramienta fundamental. Volviendo un poco a qué pasó estos 2 años, bueno, creo que tenemos para adelante la investigación social y la investigación pedagógica tendrá que sistematizar mucho toda la experiencia ocurrida. En términos generales, creo que logramos, y digo como sociedad, logramos dar una respuesta a esa situación, seguramente con muchas limitaciones en algunos casos, con muchos problemas, pero por suerte contábamos, decíamos por ahí en algunas conversaciones con profesores y con maestros, decíamos, ¿qué hubiera ocurrido si esto hubiera pasado 15 años antes, donde no teníamos esa familiaridad construida con la mediación tecnológica, ¿no? Probablemente no hubiéramos podido hacer, seguramente hubiéramos hecho otras cosas, pero no hubiéramos podido, seguramente que sí. Pero bueno, esto facilitó muchísimo la comunicación. Y hoy tendremos que mirar cuáles son los procesos en los cuales tenemos que acompañar ese retorno a la presencialidad, optimizar todo lo que se logró y trabajar sobre aquellos aspectos que quedaron más desatendidos por las limitaciones propias de ese proceso, ¿no? Silvia, ¿por qué no corresponde, no conviene, no deberíamos hablar de pospandemia? Bueno, eso es parte del debate actual, ¿no? En general se usa mucho, yo soy bastante poco amiga de esa expresión, porque me parece que da como la imagen de algo que empezó, ocurrió y terminó. Y me parece que lejos está de poder pensar los procesos sociales y los procesos educativos de esa manera, ¿no? Probablemente en términos epidemiológicos o desde otras perspectivas sea pertinente, no lo sé. Sí, en términos de los procesos sociales y particularmente de las cuestiones educativas, me parece que hay que mirarlo como procesos, porque si no prima una perspectiva muy de restitución. Volvamos a la prepandemia, no hay modo de volver para atrás, ni siquiera sé si sería deseable, ¿no? Creo más bien que tenemos que reconocer todo lo que ha ocurrido y poder construir condiciones que tengan que ver con este momento, con las particularidades del momento, ¿no? Regresamos y lo digo también en relación a, sobre todo la experiencia universitaria, que somos quienes regresamos últimos, digamos, a la presencialidad. El sistema escolar viene haciendo esa experiencia desde mediados del año pasado, con particularidades, con
con la organización de las burbujas. Recuerden ustedes cuáles fueron las distintas estrategias organizativas para permitir el cuidado, sostener políticas de cuidado en el marco de la presencialidad. Pero creo que hay que reconocer esos procesos y trabajar a partir de estas condiciones, ¿no? Ni haciendo el listado de las cosas negativas, ni invisibilizando los problemas, sino justamente haciéndonos cargo y reconociendo cuáles son las cosas que la mediación tecnológica, y cuando digo la mediación tecnológica no pienso solo en la computadora, ¿no? Pienso en el cuadernillo que construyeron muchas maestras y maestros y llevaron en la zona rural, pienso en los materiales que produjo el Ministerio de Educación de la Nación y que llegaron a las provincias con distintas capacidades de distribución, pienso en las clases por WhatsApp que dieron tantos profesores y profesoras de escuela de primaria, de educación especial, ¿no? De radios. De radios. A través de las radios. A través de las radios, que fue adquirió una importancia que no había perdido, pero no habíamos advertido. Exacto. O por lo menos parecía que los otros medios habían opacado el papel de la radio, y lejos de eso, ¿no? Bueno, digo, todas esas mediaciones tecnológicas permitieron hacer muchas cosas, y algunas no, sobre las cuales me parece que es donde tenemos que poner el foco, la preocupación y el diseño de estrategias de trabajo dentro del sistema escolar, digo, en su conjunto, ¿no? ¿Y cuáles serían, si bien vos decías, no me gustaría hacer ese listado, ¿no? de lo positivo y lo negativo, pero sin duda hubo algunas cosas que perdimos en estos 2 años? Sí, yo sobre todo, ahora tengo más próxima la experiencia del sistema universitario. Conversando con los compañeros y las compañeras, decíamos que lo que más se ha perdido, o lo que la virtualidad no habilita o dificulta más, es el sentido de colectivo, la socialización política que supone ser estudiante universitario. Y cuando digo política no solo digo partidaria, sino que digo lo que significa el boleto educativo gratuito, la gestión para eso es formación ciudadana, ¿no? En ese sentido. Saber dónde ir a buscarlo, hacer esa gestión. El encierro no es muy amigo de construir colegialidad ni construir capacidad de gestión de lo social, para decirlo de algún modo, y eso es fundamental en todos los niveles del sistema escolar, y particularmente en la educación superior en su conjunto, donde son adultos que van haciendo un ingreso mucho más responsable, digamos, al conjunto de las acciones sociales. Me parece que hay que trabajar mucho en ese sentido, generando espacios de encuentro y potenciando lo que el encuentro significa, ¿no? El diálogo, el debate, la discusión, que si bien la mediación tecnológica a veces lo permite, es mucho más complejo, ¿no? La escena que todos narramos de una clase donde uno está con un montón de cuadraditos, oscuritos, de cámaras apagadas, y tratando de generar una comunicación que no sea solo una exposición de información. Bueno, el ámbito de la presencialidad no lo garantiza, digo, hay que construir una propuesta pedagógica para que ello se dé, pero genera mejores condiciones para ese intercambio, ¿no? Sí. Sin intención tampoco de listar, pero así como Paula recién preguntaba sobre lo que hemos perdido, seguramente también hemos ganado, y bastante. ¿Qué ganamos? Creo que ganamos una desmitificación de los recursos tecnológicos, o por lo menos quisiera que hayamos ganado eso, en el sentido de advertir que son posibles, podemos aprender muchas cosas, podemos seguir aprendiendo muchas cosas respecto de los recursos que nos ofrecen las tecnologías en general, y también advertimos que no nos resuelven los problemas pedagógicos, que los problemas pedagógicos siguen dependiendo del trabajo docente, y que la propuesta no la hace la máquina ni el cuadernillo, sino que la hace los equipos docentes, las instituciones escolares, definiendo una propuesta preocupada por los procesos de aprender de los niños, niñas, jóvenes y adultos, ¿no? Y me parece que eso es como un plus. Hoy tenemos más herramientas y la centralidad sigue siendo en la propuesta pedagógica. Ese sería como el gran desafío para lo que viene. Y a mí me parece que sí, que ese es uno de los desafíos fundamentales. Digo, a ver, podríamos decir la virtualidad desnudó problemas que teníamos en la presencialidad, y ahora el regreso a la presencialidad nos muestra problemas que teníamos en la virtualidad, en el sentido de que no es la virtualidad o la presencialidad la que resuelve o genera problemas en sí mismo, sino la manera que podemos lidiar con ello, ¿no? Claro. Digo, me parece que a mí, lo comentábamos, está bien, ahora preocupados por el regreso y demás, yo decía, la experiencia de estos 2 años no solo nos problematiza la incorporación de las tecnologías en el aula,
que se dice mucho, sino que yo decía, bueno, nos tiene que problematizar las propuestas de la presencialidad. ¿Para qué queremos encontrarnos? Claro. ¿Para hacer lo mismo que podemos hacer a través de la compu? ¿O para generar una propuesta que sea mucho más potente y que se sostenga en algunos de estos otros elementos que nosotros planteamos? Claro, ¿no? hacerlos dialogar, digamos, con esta posibilidad. Sí. Y también, bueno, lo que vos decías, ¿no? Esto del constructivismo en el aula, ¿no? De poder hacer una... de que sea transversal ese aprendizaje, ese aprender a aprender entre docentes, estudiantes. Sí, y bueno, en relación a esto que vos decís, cuando yo digo una idea de colectivo, de colegialidad, los jóvenes por suerte siguen encontrando maneras de vincularse y demás, pero bueno, es mucho más complejo. Y también las barreras materiales y las distancias geográficas y demás han obstaculizado muchos de esos procesos, ¿no? Que leía un artículo en algunas de las cosas que circulan y decía, bueno, los chicos dicen que tienen más dificultades para, sobre todo en escuela secundaria, ¿no? Para encontrar novia, para hacerse amigos, para armar un plan para salir. No quiere decir que no se han puesto de novio en estos 2 años ni nada por el estilo, pero sí, sin duda, la escuela es no solamente un lugar que tiene la responsabilidad y que no podemos abandonar de la distribución del conocimiento socialmente legitimado, y podremos discutir si tenemos que cambiar, mejorar y todo lo que sea, sigue siendo una institución de referencia en la estructuración de la vida social, es también un lugar de encuentro, de socialización, de construcción ciudadana, de aprendizaje de vínculos, de algo que citando a Graciela Frigerio, ella dice... aprendemos a vivir con otros, aprendemos a vivir juntos. Parece una cosa muy sencilla, pero es sustantiva para la vida social, ¿no? Qué lindo para Hermoso para despedirnos. Y bueno, ahí está el desafío que plantea Silvia Paredes, doctora en Ciencias Sociales, investigadora, docente, y agradecemos sin duda tu participación. Gracias a ustedes. Y allí también nos va a encontrar con Mariana poder seguir también brindando la comunicación para que estas cosas sean factibles. Compartimos la pausa y ya volvemos con el editorial. Como decíamos, estudiantes estuvieron más de un año sin ir a la escuela, fue todo 2020 y en forma parcial y con cierres alternados durante 2021. Digo sin ir a la escuela, sin pisar la escuela, el edificio, porque decir que no hubo clases durante todo ese lapso es mentir y es desconocer el gran trabajo que hicieron las y los docentes de los distintos niveles para sostener el sistema educativo, para sostener el dictado de clases utilizando nuevas herramientas, utilizando la virtualidad, como charlábamos recién con la doctora Paredes. Igual, esto no impidió que cientos de estudiantes se desvincularan del sistema educativo, fundamentalmente aquellos que concurrían al sector medio, al nivel medio, pertenecientes a niveles de bajos recursos. Una multiplicidad de factores ocasionaron esta desvinculación que tuvieron que ver con la falta de dispositivos suficientes en el seno del hogar, la falta de conexión a Internet y otra multiplicidad de razones que también podrían incluir incluso la multiplicación de las tareas de cuidado hacia el interior del aula, hacia el interior del hogar. Tampoco podemos desconocer el impacto que este cambio de modalidad tuvo para la adquisición de los contenidos curriculares, seguramente no fue lo mismo, y también para la socialización de las niñeces y las juventudes. También lo charlábamos recién con la doctora Paredes. Por eso hoy nos preguntamos cuánto margen hay para recuperar lo perdido. Si es posible hacerlo, si es posible llegar a quienes se desvincularon y todavía no volvieron al aula, si es posible encontrarlos, traerlos y atraerlos nuevamente hacia el interior de la escuela como edificio, como espacio. Y en este contexto, ¿cuál es el rol que le corresponde al Estado, que seguramente es quien tiene los roles de mayor responsabilidad, pero también a las escuelas, a las y los docentes e incluso a las mismas familias? Reparar, recuperar, reconstruir, indudablemente tendrán que ser las claves
para estos tiempos que estamos transitando, Paula. Retomando también esto que decía Mariana, la pandemia nos enseñó la importancia del cuidado, de la compañía, y nos ha hecho volver a las preguntas fundamentales y ha permeado la educación, el sector educativo en su integridad. Por eso no solamente tendríamos que acotar, como decíamos antes, virtualidad sí, virtualidad no, cómo potenciar o robustecer la presencia de lo que hemos aprendido, lo que nos ha dejado esas herramientas tecnológicas, cómo llevar Internet gratuito a los sectores menos favorecidos de nuestras sociedades en América Latina, en Argentina, en las provincias que están más excluidas de estas posibilidades, sino que sobre todo nos lleva a hacernos una pregunta de fondo, y esa pregunta de fondo tiene que ver ¿qué entendemos por educación? ¿Para qué educamos? Educar es preparar para la vida, ¿no? Entonces allí está, como decía también Silvia Paredes en la entrevista, la importancia de preparar también para la incertidumbre, para las adversidades, para pensarnos en forjar nuestro carácter, en cuidarnos emocionalmente, porque esa educación es con otros y con otras. Por eso, en pandemia, vivimos heterogeneidad de respuestas, heterogeneidad de experiencias educativas. Por ello es que, pensando en esto, como decía Mariana, de la recuperación, de la reparación, nos vamos a enfrentar a contextos regionales dispares. Y por ello las estrategias, las intervenciones pedagógicas que decía Silvia Paredes, seguramente van a tener que ser también heterogéneas y van a tener que ser extremadamente flexibles para poder llegar realmente a educarnos, a educar para la vida. En este sentido, sin dudas, el aprendizaje remoto fue difícil para los estudiantes, para los directivos, para los docentes, para quienes gestionan, para los ministerios, para las familias, pero sobre todo, especialmente para las madres, porque también lo decía Mariana, en esas tareas de cuidado de las madres tuvimos que hacernos de herramientas para poder contener la educación. En este sentido, también hay que trabajar de manera urgente las habilidades transversales vinculadas a aprender a empatizar, a perseverar, a confiar más en nosotros mismos, a tener expectativas, digamos, todo eso que tal vez emocionalmente nos bajoneó en pandemia. Entonces, allí vamos a tener que comenzar a trabajar de manera muy fuerte. Finalmente, digamos, tiene que ver con que hay muchos desafíos, siempre con Mariana nos gusta dejar planteados desafíos, y en este sentido, de parte del profesorado, de quienes estamos en las aulas, cambiar, como decíamos, abordar pedagogías diferentes de enseñanza, herramientas distintas, heterogéneas, a los estudiantes una madurez cognitiva y que realmente se interesen por el aprendizaje de contenido, porque sin dudas el costo de generar material relevante, personalizado, bueno, que sea también atractivo, es sin duda un desafío. Y por supuesto el desafío sistémico de todos los sistemas que están atravesados y que atraviesan la formación, la educación, tanto en la disponibilidad de lo económico y también del tiempo. Porque lo decía Silvia, estos son procesos y los procesos demandan tiempo, demandan recursos y por supuesto también demandan la pasión que significa educar. Bueno, poquita tarea la que nos queda por delante, poquito desafío para pensar, para reflexionar y para seguramente accionar, que es lo que estamos acostumbrados y acostumbradas a hacer. Nos vamos, gracias. Nos despedimos, vamos a agradecer, como es habitual, a Lilou, que se mudó a San Martín 256, hermoso el nuevo local de Judith. Felicitaciones, le mandamos y que las felicitaciones. Con mucho éxito. Erika Fecia y Amparo González, quienes nos acompañaron hoy en la propuesta, digamos, estética. También a Villa María Vivo, que reproduce la entrevista de la jornada de hoy. Agradecemos a Andrés Ferreras. Exactamente, y a todos y todas ustedes que están del otro lado acompañándonos cada semana. Que tengan una gran semana. Gracias por la compañía y nos estamos viendo nuevamente el próximo lunes. Muchas gracias.